Me gustaría entonces plantear de alguna manera en qué contexto estamos eh, y cuál es el entorno que le depara a la economía argentina lo que yo entiendo que es visión, al menos humilde visión de la economía mundial. Creo que ahí es importante como hito de lo que yo entiendo que está construyendo este nuevo orden internacional, los discursos de George Bush, hijo. Hay algunos de ellos, pero hay dos o tres iniciales, allá en el año 2003-2004, donde plantea que Estados Unidos no puede depender para el suministro energético de potencias extranjeras. Dicho así, exactamente así. No puede depender Estados Unidos de su suministro energético de potencias extranjeras. Una revolución que cambia el modo de producción, sino una revolución endógena al modo de producción. La primera es la que ustedes han estudiado hasta el cansancio, que es la inglesa. La segunda es la de los procesos, principio de la revolución, la revolución industrial, que ustedes han estudiado hasta el cansancio, generado en el pueblo inglés. La segunda es la revolución de los procesos, ya generada en otro pueblo, que es el pueblo norteamericano. Esto que nos estamos comiendo ciento y pico de años de historia son hechos extraordinarios, porque en general nosotros los estudiantes de ciencias sociales no terminamos de entender la envergadura de que un pueblo sea capaz de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Yo veo ahí una compañera tomando mate, o algún otro por ahí, como yo está tomando café, es todo lo que nosotros podemos hacer con el agua caliente. Es todo lo que podemos hacer. Bañarnos. Todo lo que podemos hacer. Sí, pero ya no lo hacemos nosotros, el agua caliente. Dice, Beatriz dice bañando, sí, pero ya me lo hace otro, el agua caliente. Yo digo, nosotros con nuestro conocimiento, lo máximo que podemos hacer con el agua caliente es un buen mate. Un té, un café, qué sé yo. Por ahí alguno más virtuoso te hace un puchero. Pero, muchacho, un pueblo allá, fin del siglo XVIII, me transformó el agua caliente en movimiento mecánico. Eso le permitió, más otras cosas más, ser el taller del mundo. Ese salto tecnológico cambió ese mundo. Por eso la llamamos revolución industrial. Después le preguntan a los ingenieros y demás todo el proceso, pero la visión de un economista es: un pueblo generó el conocimiento suficiente para dar un salto en la articulación de los factores de producción, y eso se llama tecnología, de tal manera que el agua caliente la transformó en movimiento mecánico, una cosa extraordinaria. Otro pueblo, los norteamericanos, ciento y pico de años después, empezó con eso de medir los procesos de producción, tiempo moderno con Chaplin, y también generó una transformación muy importante al interior del modo de producción capitalista, porque mientras los norteamericanos, con esa historia de Ford, Maslow, Taylor, hacían un auto con 16 horas hombre, los europeos lo hacían con 95 horas hombre. Entonces, fíjense la diferencia para terminar un auto entre 16 horas y 95. Es un quinto del valor. Claro, cuando los europeos se dieron cuenta de esto, ya los norteamericanos habían invadido el mundo con autos. Desde la revolución de los procesos, no hubo ninguna más hasta esta que estoy hablando, la revolución energética norteamericana. En el medio me vienen los todólogos hablándome de la revolución científico-tecnológica, de informática, todo eso. Lo cual es cierto que hubo una transformación en la comunicación extraordinaria. No es lo mismo lo que estamos haciendo ahora que cuando yo tenía que hacer recorte y pegue para presentar un trabajo en la facultad. Está claro, muchachos, hay un avance notable. Ahora, en los costos primos de producción eso no se vio. Cuando uno analiza el impacto de la revolución científico-tecnológica en los costos de los productos, brilla por su ausencia. No la hay. ¿Dónde la hay? En la revolución industrial, en la revolución de los procesos y en la revolución energética norteamericana, porque
bajó violentamente los costos de producción de la manufactura norteamericana. Y esto es clave de entender, es clave. Hasta ese momento, cuando uno hacía costos primos de un producto, un par de media, un auto, lo que quisiera, la mano de obra era un elemento relevante. Entonces, la ventaja los tenían las economías orientales, entre ellos los chinos. El famoso trabajan por un plato de arroz, trabajan los presos, hacen las tuercas en los barcos y en realidad empiezan cuando salen de un puerto allá y cuando llegan a Buenos Aires terminaron toneladas de tuerca y en realidad fue por la comida, entonces las bajan. Todas esas cosas, verdad, mentira, cierto, no cierto, no importa. ¿No? La cuestión es que los chinos, con la baja de los costos primos vinculadas a la mano de obra, habían expandido sus manufacturas en distintas oleadas. Primero los productos chinos que no servían para nada y después sí, ya productos chinos que empiezan a competir. Hasta que los norteamericanos bajan violentamente el precio de la energía. Y como todos los productos que nosotros tenemos a nuestro alrededor son intensivos en energía, tener ese insumo abundante y barato cambió el mundo porque lo tiene la economía que más utiliza ese insumo. Obviamente que Arabia Saudita tiene el insumo energético también abundante y barato, pero no tienen que hacer con ese insumo, lo tienen que exportar. En cambio, los norteamericanos lo utilizan extraordinariamente porque es el principal consumidor de ese insumo en el mundo, era el principal importador. Aparte de ser un muy importante productor, pero no le alcanzaba. Claro, eso hace que empiece a marcar el ritmo de la baja de los precios que se producen en el mundo en el sector manufacturero. Cosa que nos confundió porque la primera baja de precios se da en el 2008 con la famosa crisis de las hipotecas. Una tontería muy interesante desde el diagnóstico para estudiar porque es donde nuevamente, los argentinos en esto tenemos mucha experiencia, pero nuevamente los marxistas y los liberales se ponen de acuerdo. Si uno busca Telesur de aquel momento, que era obviamente de un canal apadrinado por Chávez, y la CNN, que obviamente es un canal apadrinado, pero no precisamente por Chávez, el diagnóstico de lo que había acontecido con la crisis, la famosa crisis de las hipotecas, es exactamente el mismo. Los banqueros, que por primera vez trabajaban correctamente y le prestaban plata a los pobres, y si dentro de los pobres eran negros, se habían ido de mambo y ahora los negros norteamericanos pobres no pagaban las hipotecas y colapsaba el sistema capitalista. Una estupidez, una tremenda estupidez. Pero esa estupidez de caracterización de la crisis del 2008, que fue la que abarcó, salvo en la Argentina, a todos los aparentemente bien pensantes, lo que hizo fue deprimir la demanda global. Si la oferta se mantenía, porque cada pueblo intenta mantener su tasa de ocupación, bueno, la oferta se mantenía, cayó la demanda, cayeron los precios. Nosotros correctamente pensamos que eso iba a ser circunstancial, fue circunstancial. Para el 2010 la crisis ya se había terminado, pero los precios no se recuperaban. Y ahí, estudiando el fenómeno, nos encontramos con el shale gas y el shale oil ya en el 2010. Claro, ¿qué acontece a posteriori? Acontece a posteriori que Estados Unidos tiene un síndrome muy particular, quizás en su clase dirigente, que tiene que ver con que los romanos fueron un imperio extraordinario, pero finalmente se terminó. Nosotros, los norteamericanos, somos un imperio extraordinario y no nos vamos a terminar. Por lo tanto, nos dedicamos a estudiar al Imperio Romano. Y no nos va a pasar lo que le pasó al Imperio Romano. Bueno, yo les digo que en esto tienen algo que hay que darle a la derecha, porque un mundo que lideraban los norteamericanos lo cambiaron. Ese mundo neoliberal que conducían los norteamericanos fueron capaces de transformarlo. Y lo transformaron con la llegada de Trump. ¿Y por qué lo tienen que transformar? Y porque ese mundo neoliberal
surgido del proceso globalizador, de la caída del muro de Berlín, donde tienen dos que abrevan en ese consenso de Washington, que es el marco doctrinario, los neoliberales y los socialdemócratas, porque finalmente los socialdemócratas cuando hablan de economía son neoliberales, eso en la Argentina quedó muy claro. Fue neoliberal Menem, no hay ninguna duda. Fue socialdemócrata la alianza, no hay ninguna duda. ¿Cuál fue la economía? Cavallo. No hay ninguna duda. Cavallo fue el ministro de Economía de Menem y fue el ministro de Economía de Chacho Álvarez. Está bien, se lo impuso a De la Rúa, pero el que lo lleva a Olivos, como él mismo lo dice, lo voy a buscar y lo convenzo para ser ministro de Economía de la Alianza, es Chacho Álvarez. Con lo cual, en economía somos lo mismo. Ese mundo neoliberal que en lo económico que conducía a Estados Unidos, Europa continental y China le habían penetrado en su zona de confort. China no hay ninguna duda. China no hay ninguna duda. Y Europa también. Y de alguna manera se había soliviantado políticamente cuando no acompaña a Estados Unidos en la Segunda Guerra de Irak. En la primera lo acompaña, no la acompaña en la segunda. Bueno, es algo que para ellos es una herida que no la pueden soportar, pero aparte, económicamente le estaban discutiendo. ¿Está bien? Le estaban discutiendo desde la cosmovisión neoliberal. Le estaban penetrando en su zona de confort. Incluso llegó a estar en discusión si Estados Unidos seguía siendo el 25% del PBI del mundo, de todo lo producido. Y ya empezaban a decir que no, que ya era menos del 20%, y que en pocas décadas China lo iba a superar, y todas esas cosas que venimos escuchando. Bien, Estados Unidos cambió el mundo y la expresión de ese cambio es la elección de Trump, que no es un loquito suelto, es la expresión orgánica de la clase dirigente norteamericana. Por eso las transformaciones de Trump vienen para quedarse. Yo no tengo ninguna duda que va a ganar las elecciones, va a ganar la reelección, pero al margen de eso, este mundo que estamos contando vino para quedarse. Porque este mundo que estamos contando tiene para Estados Unidos una alianza de primer orden, que necesariamente tiene que ser con el único jugador con el cual un conflicto bélico, aunque triunfe Estados Unidos, el costo de haber incurrido en ese conflicto bélico de ninguna manera puede ser inferior al beneficio que obtendría. Y cuando el costo de entrar en un conflicto bélico es superior al beneficio que obtendría por ganar ese conflicto bélico, la guerra no es posible. Y hay un solo país que tiene esas condiciones y es Rusia. ¿Y por qué? Y por los misiles. Pero no es una potencia económica. De ninguna manera Rusia es una potencia económica. Es una potencia militar, pero no es una potencia económica. Y a su vez, sí, es una potencia energética, que casualmente tiene dos clientes relevantes, Europa continental y China. Entonces están dadas las condiciones para un acuerdo estratégico de primer orden entre Trump y Putin, que es lo que empieza a pasar. A mí no me interesa quedarme con tus clientes energéticos, no me interesa Europa y no me interesa China para que yo le tenga que vender. Y en todo caso, vos no le tenés que vender al precio que yo tengo en mi mercado interno para que no compita con mi manufactura. Y se dan la mano, porque si algo no quiere hacer Putin es que baje el precio de la energía. Claro, esta discusión, cuando Estados Unidos empieza a tener las ventajas competitivas en términos de producción por la baja del precio de la energía, es lo que tensa el debate entre la Merkel y Putin, que se resuelve a costa de Ucrania. Me quedo con Crimea, se terminó la historia, y si vos, Merkel, querías defender a Ucrania, te explico que está complicado. No, porque por Ucrania pasan los gasoductos que vienen de Rusia y entonces, no, se terminó la historia. Se terminó. Y se terminó. Claro, queda un espacio posible para que Europa y China se abastejan de energía abundante y barata. Hay un solo espacio, si no son los rusos, en Medio Oriente. Pero claro, ahí el ejemplo que cunde es el del brigadier general.
don Juan Manuel de Rosas. Cuando uno entiende el combate de obligado, cuando el brigadier general le da orden de entrar en combate a Mansilla, piensa que va a ganar el combate como combate. No era posible. Ya me venía una flota que había impuesto la revolución industrial, o sea, la máquina a vapor en algunos de esos barcos. Imagínense lo que es esto, una cosa tremenda de adelanto tecnológico. ¿Por qué ordena combate el brigadier general y por qué ganó? ¿Ganamos en el campo de batalla? No, ganamos donde había que ganar. Los ingleses, con su revolución industrial, habían bajado el precio de la manufactura de una envergadura tal que navegaron 14.000 kilómetros y se le iban a vender a donde termina o arranca el río Paraná, allá, a los amigos de Asunción. Ahora, si para vender yo tengo que entrar en combate, ¿cuál es el costo de la mercadería? Lo que los ingleses habían bajado con la revolución industrial, en términos de costo, el brigadier general se la subió en términos de entrar en combate. Si para vender y cobrar tengo que entrar en combate, ese precio tiende al infinito. Por eso fueron una vez y no volvieron. Por eso se ganó la vuelta al Estado donde había que ganarla, no en el terreno militar. Se la ganó que los 90 buques mercantes, que eran lo importante de la batalla, pasaron, pero el costo de la mercadería vendida fue enorme. Y entonces no era negocio. Lo mismo en Medio Oriente. Tomaron ese ejemplo y la manera de que Medio Oriente no pueda hacer negocio es que estén combatiendo todo el tiempo. Y cuando Putin aterriza en Siria no es para pacificar. Es para proteger su base naval, no hay ninguna duda. Es para pacificar desde ya que no. Y entonces, desde hace años que uno ya se perdió. ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente? Porque en el fondo, Medio Oriente cambió porque ni siquiera ya es necesario un Estado gendarme como el de Israel. Y por eso Netanyahu va a visitar a Putin, va a visitar al otro, viene para acá, va para allá. Porque ese rol constitutivo de Medio Oriente que tenía Israel de garantizar que el petróleo brotara de Medio Oriente ya no está más. Al punto que Trump dice, mire, alguien quiere proteger el estrecho de Hormuz, protéjanlo ustedes. Yo no tengo nada que ver, porque yo energía tengo. Bueno, no va a salir petróleo de Medio Oriente, salvo lo que pueda salir, lo cual no hay ni siquiera abastecimiento a largo plazo. Conclusión de esto, aparecen dos grandes ganadores en el nuevo orden internacional, que son Putin y que son Trump, por un acuerdo estratégico sobre el precio de la energía, y hay dos grandes espacios perdedores que son los chinos y los europeos. Claro, cuando uno describe el mundo así, pensar que el futuro es Macron es de una estupidez mayúscula, pero de una estupidez que pocas veces vista. O pensar que es Portugal, o pensar que es España, bueno, o pensar que es China. Claro, empezamos a tener un desorden enorme, porque la historia lo que nos dice que cada vez que los norteamericanos se ponen de acuerdo, ya sea con los rusos o con los soviéticos, hacen algo parecido a Yalta. Y es lo que se empieza a armar. Y nosotros, los humildes pueblos que no tenemos voz, lo que tenemos que hacer es tratar de que ese Yalta haya una tercera voz. Cuando descubrimos quién puede ser la tercera voz es el Papa. Y por eso nosotros fortalecemos al Papa. Y hay otros que debilitan al Papa. Bueno, empiezan las piezas a acomodarse en su lugar. ¿Es López Obrador un socialdemócrata? Sí, en la cabeza. Pero cuando tiene que operar, mueve el ejército para terminar con lo único que habían hecho los liberales mexicanos, que era invadir Estados Unidos por túneles. Me sacaste Texas, me sacaste California, las vuelvo a recuperar. Aunque los míos tengan que usar tu pasaporte o tu documento de identidad. Lo que habían hecho, que era penetrar con una cultura distinta, que era la cultura latina, con todo lo que ello implica, en el sur de Estados Unidos, López Obrador moviliza el ejército para que eso no se dé y se lo cambia por el muro a Trump. Y se lo cambia por el nuevo NAFTA. Porque del nuevo NAFTA, lo que le dice Trump a los mexicanos es, de ninguna manera esos $3 que cobra un obrero de la industria automotriz va a seguir cobrando un obrero mexicano. Si quieren exportar
autos a Estados Unidos, $16 la hora. Empecemos con el 40% del auto. El 40% del auto que exporta México a Estados Unidos tiene que estar con un costo de mano de obra de $16 la hora, el 40%. Por el mediano plazo vamos al 100%, que es lo que paga la industria automotriz norteamericana. Claro, mientras el Partido Comunista Chino, a través de su presidente del Partido Comunista y de China hoy, va a Davos a garantizarle a las 1.000 familias que él es el que les garantiza la sobrevida de esta globalización con esta obscena distribución del ingreso, Trump lo que dice es aumente el salario de los obreros de la industria automotriz mexicana. Claro, a los trotskistas se le arma un lío bárbaro. De hecho, me pidieron un debate cuando empecé, pero algo no cambia, algo no anda acá. Esto no es lo que nosotros estudiamos en la Cuarta Internacional, algo no anda. No somos pro-chinos, pero y bueno, esto es lo que está pasando. Pero esto es objetivo, esto está firmado, esto ya hace un año y pico se terminó la negociación del NAFTA y este año se está aprobando por los parlamentos. Y como contrapartida de eso me mandás el ejército el ejército mexicano y me termina con esta cosa de que me están invadiendo subterráneamente. Claro, si Trump no conduce el mundo neoliberal, no lo conduce nadie. Nadie tiene densidad para conducir un mundo neoliberal. Y Estados Unidos dejó de ser neoliberal el mismo día que asumió Trump, porque ese mismo día lo sacó del Acuerdo Transpacífico. Acuerdo Transpacífico donde estaban a favor de él los chinos y los norteamericanos, con una pequeña diferencia. Los norteamericanos decían que tenían que ser algunos países, en el orden de 11, y los chinos decían todos los que son bañadas su frontera por el Océano Pacífico tienen que entrar. ¿Quién prohijaba eso? Hillary Clinton. ¿Quién estaba en contra? Trump. ¿Cuál fue la discusión en la elección entre el globalismo de la Clinton, teñido de progresismo, y la barbarie de Trump, un loquito suelto? Pero resulta que la estructura económica norteamericana ya necesitaba poner en valor la tercera revolución del sistema capitalista, que en este caso es la revolución energética. Necesitaba que su mercado fuera para los productos norteamericanos. Y es lo que hace Trump cuando empieza a cuidar el mercado. Y a su vez necesita hacer retroceder a los chinos en terceros mercados, y es lo que está haciendo. Primero resuelve su mercado, esto ya está, hace lo que hicimos nosotros. Él dice primero los norteamericanos, nosotros decíamos primero los argentinos. Voy a cuidar a los trabajadores argentinos, voy a cuidar a los trabajadores norteamericanos. Consumamos argentinos, consumamos norteamericanos. En realidad, en la política económica medio nos encontramos, en esa parte. En el resto todavía tienen que hablar mucho con el Papa. Todavía no terminó de peronizarse, no sé si lo vamos a conseguir. Pero en términos de política económica, esto es bien interesante, porque ni en nuestro gobierno fue un gobierno neoliberal, y por eso confrontamos con el mundo, ni nadie puede pensar que haciendo lo mismo que hacíamos nosotros, Trump es neoliberal. Claro, acá viene el problema de las visiones que empezamos a tener. Durante Macri, lo que empieza a acontecer desde los sectores populares es que viene la interpretación de una ola neoliberal que atraviesa Latinoamérica. Casualmente cuando el neoliberalismo se había terminado. O sea que la incapacidad de los sectores progresistas para entender lo que está pasando es notable. Eso no significa que no tengan una capacidad muy especial de penetrar en los que de alguna manera fueron partidos populares. En su momento penetraron con el radicalismo y fueron gobierno con la Alianza, y ahora son gobierno de la Argentina. Y ahora lo son. Tenemos un presidente que dice que es socialdemócrata. Con los votos peronistas no hay ninguna duda, pero es socialdemócrata. De cabeza y de las políticas que hace. A mí no me molesta que Ricardo Alfonsín diga que esta es una política económica radical, porque tiene derecho a decirlo. Lo que yo tengo derecho también a decir que si es una política económica radical, lamentablemente ya sabemos cómo termina, como terminaron todas las políticas económicas radicales. Y entonces ahí vamos entrando ya por el final a lo que pasa en nuestro país. Macri
tuvo un desorden conceptual, también quería que ganara la Clinton. Acá todos querían que ganara la Clinton, salvo algunos, todos querían que ganara la Clinton, con lo cual ese pensamiento progre penetró en los distintos lugares, pero terminó ganando Trump. Nosotros estamos firmando acuerdos de libre comercio cuando en el mundo la discusión es entre dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de categorías europeas, que es xenófobo, que es elitista, que es excluyente, que reivindica al propio pueblo destruyendo a los pueblos vecinos, y un nacionalismo de amor y paz incluyente que en vez de levantar muros construye puentes, que es el nacionalismo que deviene de la doctrina que yo abracé a los 14 años y que quedamos o no, aunque no lo podemos decir mucho en voz alta, tenemos un difusor extraordinario del otro lado del Atlántico. No hay que utilizarlo como bandera porque es la guía espiritual, pero está claro que cuando él habla, todos lo entendemos. Y lo entendemos ¿por qué? Porque habla nuestro idioma, no porque hable castellano o porteño, porque nos suena como música lo que está diciendo. Cuando él dice, entre los pueblos hagamos puentes y no muros, entendemos lo que estamos diciendo, porque nosotros somos los que pensamos una revolución universal, pero de amor y paz, donde nosotros decimos, igual que dice él, que el mundo sigue siendo la casa común, no hay ninguna alternativa, al menos por corto plazo, es la casa común, pero la figura no es la esfera donde los neoliberales, los socialdemócratas piensan que todos los pueblos del mundo son iguales. No es el consenso de Washington que determinaba las características del mal o buen gobierno, sino que nos habla de un poliedro irregular donde cada superficie de ese poliedro es un pueblo indispensable para terminar la figura, pero que tiene sus características. Y entonces, de una característica a otra característica de otro pueblo, nos intercambiamos con un puente, no para ser uniformes, sino para encontrar la unidad en la diversidad. Y esto es lo extraordinario del mensaje que nos viene del otro lado del Atlántico y que nosotros perfectamente lo entendemos. ¿Contra quién? Contra el nacionalismo europeo. Los europeos en sus categorías en los últimos 200 años políticas se han equivocado, con el liberalismo, el neoliberalismo, el marxismo y también con la socialdemocracia y naturalmente con el nacionalismo. Se han equivocado. Nosotros podemos construir esa economía de inclusión donde se termina también el debate si Dios es completo o no es completo, al margen de que sea religioso o no sea religioso. Ese debate que teníamos los que de alguna manera creemos en la causa inicial, decimos, mire, hay algo no anda acá. ¿Qué es esto de la pobreza estructural? ¿Cómo puede ser que Dios no sea completo? Que haya generado la creación, pero no para todos. Para algunos mucho, bueno, el Papa acaba de terminar con este debate. Un debate endógeno a la Iglesia y muy importante, porque el liberalismo ha penetrado con su manera de ver la economía a nuestra Iglesia. Y ha penetrado en todas las iglesias, especialmente en la protestante. Especialmente. Hay una rama de los evangélicos donde la tasa de ganancia, cuanto más alta sea, más cerca estás de Dios. En vez del cielo o el reino de los cielos se da de los pobres, esto es al revés. Si sos capaz de comprar a uno y vender a 100, es un premio de Dios. Bueno, esto obviamente que Weber tiene mucho que ver con eso, pero el Papa terminó zanjando este debate hace poquito, en esa reunión donde fue Guzmán, Stiglitz, estaba Belis, hace poquito, no hará más de algunas semanas, donde en la Academia Pontificia, que organizó Sánchez Sorondo, el obispo, nuestro obispo, Sánchez Sorondo, el hijo de la primera elección de aquel señor, que fue la primera elección que ganó de la Rúa en el año 73. En el balotaje, la elección a senador era de la Rúa Sánchez Sorondo. El hijo de ese Sánchez Sorondo es el que es el canciller de la Academia Pontificia, organizó esta reunión, finalmente llegó el Papa, leyó un discurso que dice algo así como Dios hizo un mundo rico de la injusta distribución, que es obvio que también contra esa injusta distribución, pero los bienes alcanzan para todos. Si los bienes alcanzan para todos, se equivocan aquellos de los movimientos sociales que nos hablan de pobreza estructural. Pobreza estructural significa que los bienes nunca van a alcanzar para todos.
La pobreza es circunstancial, producto de las erradas políticas económicas. Y acá viene el gran debate, porque si en el mundo se está discutiendo entre nacionalistas de exclusión y nacionalistas de inclusión, no entre socialdemócratas y progresistas, ese es el mundo viejo, entre nacionalistas de inclusión y de exclusión, entre puentes y muros, ese debate también se da dentro de la Argentina y es lo que se empieza a perfilar. Cuando ustedes leen los discursos de los economistas, que de alguna manera la progresía llama de derecha, yo les pido encarecidamente que terminemos con esas categorías, que aparte de no explicar las realidades de la inmensa mayoría del mundo, puede explicar la europea y algunos más, pero no explica el tercer mundo como categoría, no pasa por ahí. Mucho menos la explica ahora. Ahora se está construyendo sobre las inconsistencias de lo que está pasando con este gobierno de coalición, no un gobierno peronista, sino un gobierno de coalición cuya cabeza está confesamente declarada socialdemócrata, sobre lo que va a acontecer con este gobierno del señor Fernández. El debate que se va construyendo es el de un nacionalismo muy particular en la Argentina, de raigambre profunda, porque ya en la década de los 60 hubo una confrontación entre azules y colorados, que vale la pena leer. Una confrontación donde el ordenador no era el peronismo, y una confrontación que no llegó a acciones militares masivas, pero sí selectivas, donde lo que se construye es un pensamiento donde la identidad nacional se preserva, pero con una característica muy particular. La Argentina no alcanza para todos. Si la Argentina no alcanza para todos, el modelo económico resultante de ese subconsumo, casi infraconsumo, del 25% de la población, genera un modelo de desarrollo, porque va a haber crecimiento y desarrollo segmentado para el 75% restante. Ejemplo de esto, Brasil. A la progresiva brasilera no le molesta en absoluto el 40% de pobreza, consideran que es un dato, y Lula no resolvió nada de esto estructuralmente. El que lo resolvió en Argentina fue Perón, por eso seguimos existiendo. Lula no resolvió nada estructuralmente. Volvieron rápidamente al 40% de pobreza, que se habían bajado circunstancialmente y muy poco. Y de acuerdo a mediciones, y tiene más que ver con la valorización del real vis a vis el dólar que con la modificación de la estructura económica brasileña. ¿Los países son posibles con un quantum de exclusión? Sí. Y especialmente la Argentina. La Argentina resuelve su tema fiscal y su tema externo, esto es, la restricción externa y el déficit fiscal. La Argentina lo resuelve si el 25% de la población resuelve estar en el infraconsumo y se la banca. Y si no se la banca, en todo caso ya tenemos a los militares, gracias a Dios, repartiendo comida, pero como que el principio de autoridad es muy importante. Este esquema económico tiene que ver con ese discurso que ustedes están viendo y lo están sintiendo ahora. Somos un pueblo de trabajo, no de planes, somos esto, no somos aquello, bla, bla, bla. Y ese famoso mapa que sacó La Nación alguna vez sobre una nota de opinión, que era parecida a la bandera de Boca, era celeste, amarillo, agua azul, amarillo, azul. Lo amarillo era el medio, que iba de Capital, Córdoba, Mendoza, un poco Santa Fe, y esa era la Argentina amarilla, y todo lo demás era la Argentina planera, que era la Argentina azul. Claro, ahí nosotros tenemos un problema, porque la bandera del trabajo también es del nacionalismo de inclusión. Nosotros somos los que decimos, miren, en el largo plazo la comunidad organizada es la organización en términos, o es su expresión en términos económicos, la organización entre los empresarios y los trabajadores a través de sus dirigentes en el movimiento obrero organizado.
¿Y los movimientos sociales dónde están? Y no están, porque la tasa de desocupación que acepta el nacionalismo de inclusión es del 2% y cero de pobreza. Si hay 2% de desocupación, que es la friccional, cuando estoy buscando trabajo justo me llega el encuestador, pero estoy buscando trabajo. Desocupación friccional 2%, cero de pobreza. Miren, casualmente hubo una expresión de ese plan económico. Durante la década ganada no llegamos a 0% de pobreza, pero cuando se hagan las cuentas correctamente. Y llegamos a una desocupación a la baja importante, sobre todo allá para 2012-2013. Después vino la devaluación de Kicillof y empezamos a bailar otra música. Pero digamos, cuando termina la década ganada y algo, digamos que la presencia del peronismo en la política económica era muy importante. Y esto se ve no solo en la política, sino en los funcionarios. En el 2013 se produce una modificación y el peronismo abandona las políticas económicas. Y ahí empiezan a aparecer otras cosas. Y nunca más volvió. Obviamente no estuvo con Macri, no estuvo con Kicillof y no está ahora. Y no está ahora. Por eso Alfonsín dice lo que dice. Nosotros, la política económica del peronismo va a confrontar desde el nacionalismo con esa visión de exclusión. Si uno dice, bueno, ¿cuál sería ese modelo económico? No lo piensen en Martínez de Oz, no lo piensen en Macri, piénsenlo como Krieger Bacena, que fue el ministro de Economía extremadamente lúcido de Onganía, que fue el único que le hizo decir a Perón de sencillar hasta que aclare. De un lado tenía una pata sindical muy importante, que es Bandor, el secretario general de la UOM, y del otro lado aparece algo muy importante para el movimiento obrero organizado, por eso de esto no hay que hacer opiniones livianas, que son las obras sociales. ¿Está bien? Si uno construye, piensen, por ejemplo, en la entrevista que Massa le dio a Perfil el domingo, porque ahora ya estamos en el día a día. Entonces, Massa se saca una foto presidencial, con una bandera a la derecha, con un traje azul, con un fotógrafo de él. Si uno mira esa foto, después todo lo que dice Massa no tiene importancia, pero la foto es muy importante. ¿Qué podría expresar Massa? Y Massa va a expresar eso. ¿Massa lo puede expresar hoy? Sí, lo puede expresar hoy. Depende cómo evolucione Alberto. ¿Lo puede expresar Alberto? Y sí. Hay un esquema en Latinoamérica, y sí, Alan García. Hay 3 Alan García. Uno lo dejamos afuera, que es el que se suicidó, pero lo relevante para nosotros, cientistas sociales, entre comillas, es el Alan García de la primera etapa, cuando acá gobernaba Alfonsín, que nos hizo pintar a nosotros en esa época, muchachos de Juventud Peronista, hay patria querida, queremos un presidente como Alan García. Hay patria querida, queremos un presidente como Alan García. Eso pintábamos en la pared cuando gobernaba Alfonsín. Y el segundo, Alan García, que es el que inicia la etapa neoliberal en Perú, que hasta ahora está siguiendo. Distintos personajes, pero el fondo de esto, hasta este presidente, entre comillas, nacionalista, terminó teniendo una economía neoliberal. Bueno, ¿podría Alberto seguir el ejemplo de Alan García? Sí. ¿Podría Alberto ser Correa e ir por el mundo diciendo la vida me engañó y llenándose, viviendo de las conferencias que da, explicando una socialdemocracia que es muy buena, pero que lamentablemente los chicos malos no lo dejan? Sí, podría ser. Esa es una decisión de Alberto, nadie lo sabe. Podría ser uno o podría ser otro. Uno que vaya por el mundo hablando y el otro que adopte una expresión económica vinculada a los Krieger Bacena. ¿Se está discutiendo esto ahora? Sí. Lo que está claro es que Alberto no puede seguir como sigue. Cuando el profesor que convoca a este encuentro nos dice, bueno, contanos cómo sigue esto, sigue desde la disrupción. Se van a producir hechos disruptivos porque así como está no se puede seguir. No hay ninguna posibilidad de administrar la Argentina con 15 puntos de déficit fiscal, casi el déficit primario, que ustedes ya saben lo que es, que ve con los ingresos y ingresos operativos, está en el 9%, si a eso le sumamos los pagos de los intereses de la deuda, paguemos o no paguemos, porque se devengan igual, en algún momento van a estar. O sea que para hacer las cuentas económicas tenés que generar la plata, aunque no sea ahora, dentro de 3 años, así que no tiene importancia.
están igual, lo pagues o no lo pagues. La diferencia entre hacer análisis económico o análisis financiero. En el análisis económico los intereses están, no, pero lo voy a pagar dentro de 3 años. Bueno, hoy tenés que generar las condiciones para pagarlo dentro de 3 años. Le ponemos el déficit de las provincias, le ponemos el cuasi fiscal y superamos el cuasi fiscal, es el que hace el Banco Central, con la tasa de interés que paga contra la tasa de interés que cobra. Bueno, estamos arriba de 15 puntos del PBI. Imposible administrar la Argentina. Alfonsín llegó a 12 y se tuvo que ir. Imposible. Tenemos un déficit del sector externo y no hay ninguna duda, si no, no tendríamos todos estos tipos de cambios que tenemos, que arranca con el blue y termina con el dólar soja y no sé, en el medio no sé cuántos dólares hay. Bueno, esto no es imposible. Y es imposible porque no se puede hacer un proyecto de inversión. Vendo los dólares que tengo, ¿a qué valor? Y lo que cobro, ¿cómo recupero los dólares? Muchachos, es ridículo. No hay ningún proyecto de inversión posible para hacer, con lo cual esto va a cambiar sí o sí. En esto son las operaciones que ustedes ven. Y es lo que se está hablando. Y es lo que la Argentina está encontrando un sendero. ¿Está encontrando el sendero que nos gusta a todos nosotros? Puede que sí, puede que no. Por eso es tan importante que entendamos que no solamente ahora somos nosotros lectores de la realidad, si bien somos estudiantes, somos lectores de la realidad, sino que somos sujetos activos. Como dirían algunos, son los actores determinantes, porque estamos construyendo en este momento lo que va a pasar en la próxima década en la Argentina. Cuando digo en este momento es ahora. Por eso es tan importante leer los diarios, porque la historia se está hoy interactuando a través de los diarios, no a través de los libros. No es el problema de lo que dice la CLO, que se llama estas tonterías, muchachos. Son los diarios hoy lo que me están diciendo lo que está aconteciendo. Son los diarios. ¿Por qué no es la CLO? Y porque ahí no hay doctrina, en todo caso alguna interpretación. ¿Por qué es importante leer a Perón? Y porque hay doctrina, es a donde voy. ¿Por qué es importante los diarios? Porque me dicen cómo estoy en el día a día. ¿Por qué les digo el reportaje de Massa en el diario Perfil? ¿Y por qué es sustantivo? ¿Por qué hay que leerlo a Berbisky? Y hay que leerlo a Berbisky porque el domingo terminó en la frase final diciendo, empezó en la operación de destitución, de cambio, como ustedes quieran. Léanlo a Berbisky, utilizó otros adjetivos, la construyó la frase de otra manera, erosión y cambio, creo que la llamó, o erosión, así terminó. Claro, los progres estaban desesperados y no paró de sonar el teléfono, y claro, porque Berbisky está diciendo, miren muchachos, mi lectura es que estamos en los procesos de cambio. Claro, por eso Cristina tiene que estar 3 horas hablando con Alberto, lo cual es impensable. Ningún presidente puede estar 3 horas en ninguna reunión. Gracias si puede dormir 3 horas seguidas, y más máxima en la Argentina como está la Argentina. Lógico que se están cocinando. ¿Se equivocó Cristina? Y sí, se equivocó. ¿Se sigue equivocando? Y si piensa que la caja de la Argentina, como dicen los análisis, los analistas, es el ANSES, tiene un error garrafal. La única caja que tiene la Argentina hoy seria son las reservas del Banco Central. Y esa la está administrando un economista radical, encima banquero. Bueno, tienen un lío bárbaro. Todo esto es lo que va a cambiar. ¿Cuánto tiempo va a tardar para cambiar? Y bueno, esa es la parte que termina definiendo la política. Nosotros los economistas solamente podemos dar las pistas. Después cuando se hace política, bueno, por eso es tan interesante hacer política. No porque se tenga un laburo mejor, eso es una estupidez. En mi época cuando empezamos a hacer política, si hacías política te mataban, nadie hacía política porque ibas a tener un laburo. Esa es una estupidez novedosa. Yo soy de una generación donde nadie quería los cargos, porque es una estupidez, que es eso de ser concejal, diputado, son todas pavadas eso. La política es otra cosa, es una cosa muy seria, es pensar los proyectos y cómo vas a vivir vos, tu familia. En esa época éramos todavía jóvenes, teníamos abuelos, teníamos padres, y ahora ya somos los abuelos, entonces tenemos hijos y nietos, pero seguimos pensando la política desde ahí, que es la construcción de un proyecto colectivo en función de las raíces conjuntas que tenemos, buscando un destino común. Por eso no somos socialdemócratas, somos trascendentes, no pensamos que no existe el pasado y no existe el futuro, y que solamente la sociedad líquida se alimenta de hechos cotidianos donde es más importante el tuit que un libro de texto. No, nosotros somos de la trascendencia. Por eso también somos una doctrina humanista y cristiana, judeo-cristiana, incorporamos a los musulmanes y ahora encima también estamos incorporando a
a estos negros que nos vienen de la costa oeste de África, y yo que vivo en Constitución le digo que es extraordinario, es extraordinario. Este pueblo de inclusión se sigue construyendo todos los días y es extraordinario, es extraordinario. Todos estos que ustedes ven a 11, y yo lo veo en Constitución dentro de 20 años, después que han comido nuestra carne, nuestra leche, tanto, ¿saben los pibes? Yo ya los veo acá, ya veo los pibes de 4, 5, 6 años que se han casado, los negros con las rubias nuestras, y salen unos pibes extraordinarios. O sea que de acá a 15 años ganamos todas las copas del mundo. Los equipos brasileños le vamos a dar un baile que ni les cuento, porque estamos mezclando las sangres nuevamente extraordinariamente bien. Y esto es la Argentina y esto es América. Y este es el nacionalismo de nosotros los americanos y especialmente los argentinos, que generamos una doctrina, como dije, de amor y paz que le da sustento a este nacionalismo de inclusión. Ahora, enfrente tenemos la nacionalista de exclusión, que van a poder hacer un modelo permanente, sí, de exclusión, pero permanente. Les cierran las cuentas si ellos mandan al infraconsumo al 25% de la población. Resuelven la situación externa y resuelven la situación fiscal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y demostrar que también se cierran las cuentas si hacemos un nacionalismo de inclusión. Para eso vamos a seguir haciendo lo que hacemos, que es política con mayúscula. No para ocupar cargos, sino para entender lo que pasa en el mundo, ver las fuerzas que se van ordenando y desde ahí penetrar con nuestros principios y valores, porque finalmente nosotros creemos que el ordenamiento de las cosas se da a partir del hombre, y el hombre es base material y base espiritual, es cuerpo y alma. Y así pensamos también que tiene que ser el buen gobierno. Y un buen gobierno que tiene alma tiene que tener doctrina. Y por lo tanto no hay ninguna otra posibilidad de un buen gobierno que no sea peronista, porque es el único que tiene doctrina. Y en realidad hizo una pregunta al compañero, pero hay un concepto que él planteó que es el tema de la exportación de cereales y el tema del sistema financiero, que a mí me gustaría abordar, amén de lo de Venezuela. Sobre el sistema financiero, se nos desordena la estructura de pensamiento. Mire, la mercadería del sistema financiero es, que no es mercadería, sabemos que es dinero, pero para llamarlo de alguna manera para que se vea, la hace la Casa de la Moneda, que es estatal. Esto es como si el trigo lo plantaran empresas estatales. El que procesa ese trigo, en este caso la moneda, genera la regla de juego, dice cómo se vende, cómo se compra, le pone precio, bla, 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 es un órgano estatal, el Banco Central. Y no conforme con eso, sino el almacén de la esquina, o sea, el minorista, que vende lo producido de ese trigo, harina, pan, lo que fuere, la mayoría de esos almacenes son estatales, que es el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, etc. O sea que la mitad, más de la mitad de los depósitos está en manos del Estado, más el órgano que los regula es el Banco Central, estatal, y el que hace la mercadería también. Si hay voluntad política, no hay Brito que valga, no hay Escasani que valga, porque cuando uno habla de la banca extranjera, muchachos, eso se dedica a llevarle las cuentas a las empresas nacionales de Argentina, pero cuyo controlante es extranjero, llámese la Ford, General Motors, como se llama. Pero no es que el Citi es un gran tomador de depósitos, el único que podría andar por ahí es el Banco Santander, que es el río, pero tampoco podemos hablar del Imperio Español ahora, también sería una cosa, ¿no? Muy traída de los pelos, esa chica Botín, que una vez que viene acá y define las reglas del juego. Muchachos, la verdad que no. Pero se lo digo por experiencia, yo, que se acaba de ir, Cristofani, muchachos, desde la Secretaría de Comercio venía y se sentaba y hablábamos lo que teníamos que hablar. Si uno tiene el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco, muchachos, si hay voluntad política, el sistema financiero no es necesario cambiar ninguna ley. Ya con las propias circulares del Banco Central se hace todo lo que se quiere hacer. Incluso se puede poner un encaje del 99.99 y de alguna manera se nacionalizaron los depósitos si es lo que vos querés hacer. O sea que no es que el sistema financiero, cuando uno habla de los banqueros, está hablando del presidente del Banco Nación, presidente del Banco Provincia, que hoy el presidente uno lo puso Kicillof y el otro lo pone Alberto Fernández. Entonces, yo le paré la corrida a Brito en el año 2011
no soy amigo de él es Vudú, Massa, qué sé yo no soy amigo de él, pero la verdad que darle al pito más de lo que el pito vale es absolutamente ridículo. Que obviamente tratan de poner el presidente del Banco Central y todo eso. Sí, ya, esas son el juego de la política, pero depende del presidente. Si el presidente se deja someter a los... Bueno, es porque es él, y es un banquero, o piensa como un banquero, pero no le echemos la culpa a los banqueros. El presidente tiene la posibilidad de decidir. Con respecto a la exportación de grano, el problema no es la exportación, el problema es la producción. Un tercio de la producción se lo llevan los que alquilan el campo. Cuando uno mire, no, pero Moreno está equivocado, no existe mala oligarquía. Bueno, miren, si no existe mala oligarquía, que fue el conflicto de la 125. Pero a su vez, basta que yo pregunte, cuando me dicen eso, vos sos viejo, que si yo digo, che, ¿a cuánto se alquila la hectárea en la zona núcleo? Entonces me contestan inmediatamente a 15, 20 quintales. Bueno, 15 quintales son 1.500 kilos y una hectárea de soja en la zona núcleo promedio da 4.500. Con lo cual, promedio, hay alguna que dará 5 o 6, difícil de soja, pero la mayoría hasta da menos, da menos. O sea, que me estoy quedando con un tercio de la producción. ¿Quién se queda con un tercio de producción? Los que alquilan. ¿Quién alquila? Y una persona jurídica o física, no tiene ninguna... Muchachos, las personas jurídicas no son lo que hacen la política, la hacen la persona física, que se escondan detrás de una persona jurídica. Sí, desde ya, para eso existen las sociedades anónimas. Ahora, la verdad es que alguien firma el poder del apoderado de la sociedad anónima. Y lo firma el que tiene las acciones, el control de las acciones, Mañeto. Mañeto ya debe haber pasado las 100 sociedades. En mi época tenía 96, pero ya debe estar pasando las 100. Y en todas está Mañeto. Obviamente, en una está detrás del Grupo Dominio, en otro está detrás de Clarín, en el otro está atrás de un fideicomiso, en el otro está, muchacho. Pero llega un momento en que uno se da cuenta, por la experiencia, que detrás de una persona jurídica hay una persona. Ahí están las 1.000 familias, al margen que el fronting sea una persona jurídica, que se quedan con 7.000 millones de dólares anuales. Es muy fácil, agarren los alquileres, la cantidad de tierra alquilada, cuánto vale la soja, y llegamos a ese valor. No es una cuenta tan compleja ni ninguna historia. Yo se la hice, se la publiqué en BAE y ahí está. Esa es una contradicción fundamental para nosotros, porque esos muchachos viven sin trabajar, viven del título de propiedad. Y el sistema capitalista no encuentra el equilibrio si se retribuye el título de propiedad de un bien que no se amortiza. De un bien que se amortiza es otra discusión, porque atrás hay una inversión y por lo tanto hubo trabajo. De un bien que no se amortiza, la tierra no se amortiza. Si ustedes compran $1.000.000 en autos, a los 10 días ya le vale 20% menos, algo que sean autos de colección, porque ni bien sale el auto perdió 20% de valor. Si ustedes compran un edificio de $1.000.000, un departamento, también se amortiza. Si compran un campo de $1.000.000, dentro de 50 años ese campo sigue valiendo lo que valió y se le pone un precio de venta, pero no se amortizó, no se depreció nada. Si no cambió el valor, si no apareció renta, sigue costando $1.000.000. No se amortiza, no se deprecia balance sobre balance. Es de técnica contable, por lo tanto es ilógico que reciba retribución un bien que no se amortiza, no la inversión que se pone en ese bien. Bien, esto vulnera la lógica económica porque no es un factor de producción en términos de retribución a la propiedad, sí es un factor de producción porque sobre él salen bienes, por eso el trabajo, por eso la renta en términos de inversión, pero no en renta en términos de título de propiedad. La inversión se la lleva el productor, por eso el productor que se tiene que llevar los costos en que incurrió, y entonces ahí recupera toda la plata que puso, más su tasa de ganancia. Y esto es lo que pasa. Los costos entre los cuales están los peones, se lleva un tercio, o sea, se lleva también 15 quintales, el productor se lleva 15 quintales, poco menos, y los dueños de la tierra, y ahí está el problema. Y ahí quieren hacer una exportación pensando que, mire, con las retenciones nos alcanza y nos sobra. Retenciones, como tienen que ser, y ley de alquileres rurales, alcanza para que el conjunto de la sociedad se quede con la mayoría de la renta que se llevan los oligarcas por su título de propiedad. Y con eso estamos en condiciones de hacer una oferta de pago por la deuda. Porque la discusión por la deuda no es pagar o no pagar.
Las deudas se pagan. El tema es quién pone la plata. Si la pone el pueblo argentino, estoy en contra. Si la ponen las 1000 familias, yo no les cuido bolsillo, me importa nada la billetera de las 1000 familias. Entonces, fíjense qué fácil es la discusión con los acreedores externos. Digo, sí, mira, te puedo dar esta plata que sale de estas retenciones, me esta ley de alquiler. Y es tú, si me importa nada. La tienen los oligarcas o la tienen los inversores extranjeros. Miren, muchachos, soluciona un tema. Con respecto a Venezuela, bueno, primero, ya Venezuela, la caída de la producción del petróleo es enorme y ya, digamos, ellos tenían una red de estaciones, Cisco, en Estados Unidos. Bueno, ya eso ya no la tiene más, eso se lo dio en Guaidó. Ya no hay una necesidad de abastecimiento de Estados Unidos del combustible venezolano. Es un combustible pesado, bueno, tiene una serie de vericuetos y en realidad el tema Venezuela me parece que hay que leerlo sobre que haya una alianza de primer orden entre Rusia y Estados Unidos no significa que todo el día nos estén tratando de mordisquear un poco. Yo creo que ahí hay un tema endógeno muy pesado que tiene que ver con la característica de la macroeconomía venezolana. Creo que a la larga se va a ordenar, a la larga se va a ordenar. Para nosotros es un país indispensable, es el viejo eje de inserción en Hispanoamérica, que es Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, ese es el eje natural, es la visión sanmartiniana, bolivariana también, pero sanmartiniana, y es donde nosotros tenemos que insertarnos en la región. Te tenés que generar esquemas de alianza con los que son economías complementarias, no competitivas. La brasilera es una economía competitiva nuestra, por eso después de 30 años de Mercosur, bueno, esto no va ni para atrás ni para adelante. Pero yo le atribuyo más hechos endógenos a los venezolanos que hechos exógenos. De hecho, una de las propuestas de Maduro era arreglar con Trump, y es una operación que empezó después que Trump arregló con el coreano, con Corea del Norte, surgió la opción de un encuentro Maduro-Trump, que bueno, al final no se llegó a dar, pero me parece que pasa más por ese lado que por las riquezas naturales que pueda tener Venezuela y demás. Con el precio del petróleo hoy a $30, Venezuela es rentable, pero no hay un problema de abastecimiento de petróleo. Y con esto termino al menos esta pregunta. El petróleo tuvo la característica de que hace un mes atrás, unas semanas, vos comprabas el petróleo, te lo llevabas y te daban, en vez de pagarte, te pagaban, o sea, te daban la mercadería y plata arriba. Una cosa absurda, te daban el barril de petróleo y $35, extraordinario, o sea, una manera extraordinaria de comprar. Te llevas y encima te dan plata. Pero eso duró 2 días. El petróleo va a estar en el precio que necesite Putin. Y no hay Arabia Saudita que diga que no, porque si no, Yemen del Sur se va a transformar en el ejército que va a tener la infantería más audaz de toda la historia de la humanidad, y en una semana va a estar en Riad. ¿Está bien? Entonces, lo que hizo Arabia Saudita es hacer una tregua con Yemen del Sur, y si Arabia Saudita quiere levantar la nariz más de lo que lo tiene que levantar y deprime el precio del petróleo, y bueno, ya en algún momento pasó lo que tenía que pasar en las destilerías. Muchachos, el mundo sigue siendo tal cual nosotros lo pensamos y lo vivimos, no es que se produce una transformación, mucho menos por este coronavirus y este virus. Esto lo único que hizo fue catalizar el proceso. Por eso ni me detuve, y hiciste muy bien, Alejandro, no me detuve en este tema del coronavirus. No, ese tema me parece que está súper abordado. Te voy a transmitir, si te parece bien, ahí tenemos muchísima gente en YouTube y me están transmitiendo las preguntas que hacen en el chat. Te voy a transmitir algunas que me parecen interesantes. Acá nos dice, acá a ver, Juan Pablo Dolgaray, ¿cómo se hace para poner en valor los salarios, ingresos y haberes con semejante destrozo de la economía? Sí, no, está claro que primero tenés que tener los equilibrios macroeconómicos. Con un déficit fiscal como el que tenemos ahora, arriba de 15 puntos del PBI, y un déficit del sector externo, es imposible. O sea, si vos, esto de pensar que vas a emitir y no va a pasar nada, muchachos, ¿se imaginan que si para el peronismo
la pobreza sería un problema de falta de plata, lo hubiésemos resuelto. Se Lo hubiera resuelto hubiésemos hace mucho. resuelto. Pero, muchachos, la pobreza es porque me faltan los bienes, no porque me falta plata. Esa es una. Pensar que la economía es la plata, yo no sé, porque digamos, no hay ningún economista serio que piense que la economía es la plata. Ni siquiera los monetaristas piensan esto. Ellos administran la economía, generan la política económica de la plata, pero no porque piensen que la economía es la plata, es porque piensan que eso es más fácil. Está bien, yo regulando, aflojando, que yo, el dinero, bueno, porque tiene su impacto en la economía, pero pensar que la economía, la plata es una. Si yo no tengo equilibrio macroeconómico, no tengo posibilidades de poner en valor los ingresos populares. Una vez conseguidos los equilibrios macroeconómicos, está claro que hoy la tecnología me permite avanzar sobre el 50-50, o sea, el 50 y 50 que planteó Perón. Eso no hace parte de nuestra doctrina. El 50 y 50 es un hecho instrumental en la década del 50 de acuerdo a la tecnología que había. Acá estaba Jorge Saccanini, lo mencionaron, él es un cultor de la tecnología conveniente. Hoy con esa tecnología conveniente la Argentina está en condiciones de discutir perfectamente un 65-35, 70-30. Pero para empezar un 60-40 rapidito, 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Pero yo creo que es una charla interesante con Saccanini de cómo eso, la aplicación de las tecnologías convenientes para cada uno de los países y de los espacios geográficos te permite modificar la distribución del ingreso a favor de los sectores desposeídos, a favor de los asalariados, de los cabecitas negras, como diría Evita. Pero todo si el intendente hace bien su trabajo. ¿Viste? Vos, el intendente de un club, nadie sabe cómo se llama. Pero cuando trabaja mal, tenés los baños tapados, no tenés agua caliente, están los vidrios rotos. Si todo eso está arreglado, el intendente del club funciona bien y nadie sabe nadie sabe nada, ni cómo es, ni dónde vive. Ahora, falta que no hay agua caliente. Bueno, eso es el ministro de Economía. El ministro de Economía es el intendente de este club que permite que todo pueda funcionar. Después depende de los jugadores. Está perfecto. Por eso Kirchner lo que hizo, dejó el intendente que heredó de Duhalde, que se llamó Labaña, y nos mantenía los equilibrios macroeconómicos. Claro, cuando no los tenés es un lío. Primero buscamos los equilibrios macroeconómicos, que es lo que haría un presidente de club. Llega y es un desastre. ¿Qué va a hacer? ¿Una fiesta? No, llama a un buen intendente y empieza a arreglar la infraestructura del club y después hace la fiesta de 15, de esto, de aquello. Bueno, acá es lo mismo, tenés que ordenar el contexto macroeconómico. Una vez que lo ordenás, empezamos a desarrollar hilada sobre hilada para llegar rápidamente al 60-40 y después tratar de apuntarle al 70-30. Este debate se está dando en el seno del peronismo y es posible. Incluso en el seno del peronismo hoy se está discutiendo que los marxistas son los que dicen que los bienes de producción están en manos de una clase social llamada burguesía. Los peronistas que decimos que hay una sola clase de hombres que trabajan, nunca dijimos que el movimiento obrero organizado no puede ser dueño de los medios de producción. Por eso decíamos que YPF tiene que estar en manos del confederal de la CGT. Claro, cuando yo digo esto, los progres me empiezan a explicar que los dirigentes sindicales son corruptos, que toman vino, que toman whisky, que tienen un montón de minas, bueno, qué sé yo. Y me empiezan a explicar que los peronistas somos los malos, sucios y feos. Cuando no se la agarran con los dirigentes sindicales, se la agarran con los intendentes. Si te dedicaste a. Los gobernadores. Si ves que escribís con sujeto, verbo y predicado y se entiende la oración, te hacen cara fea para decir, no, eso es de modé. En fin, como no escribís con la E, te dicen que estás atrasado y que si encima vas a misa, eso es un asco. Pero bueno, en el fondo, los que seguimos escribiendo con sujeto, verbo y predicado, avanzamos y vamos convenciendo. Entonces, en síntesis, primero ordenar la macroeconomía y después ir por la distribución del ingreso. No hay otra posibilidad. Obviamente que a medida que vas ordenando la macro vas haciendo todo, pero en una macro desordenada no se puede poner en valor los salarios. Bueno, te transmito acá, Iván Gerberov nos dice, buenas tardes, frente a esta guerra mundial por el trabajo que Guillermo planteó varias veces, la postura que tomó el gobierno argentino respecto a las últimas gestiones del Mercosur, ¿es correcta? Claro, sí y no, porque es salvo cuando, bueno, situaciones muy particulares que te enojas en tu casa, agarrás el bolsito, te vas y dejas todo.
no suele pasar eso. Uno cuando se va sabe a dónde va. Entonces, romper todo sin haber construido. Hoy lo que hizo Alberto Fernández, pelearse con todo por primera vez en la historia de la Argentina. No nos llevamos bien con Bolivia, bueno, con Chile, no nos llevamos bien con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, con nadie. Bueno, la primera vez, en el mes ese se pelea con el Mercosur. Bueno, una cosa es el eje Caracas-Bogotá, Lima-Buenos Aires, que uno lo construye con economías complementarias, y otra cosa es me hago el chinchudo y me voy. Entonces, uno diría, mira, el Mercosur, la pregunta sería reformulada, ¿tiene futuro el Mercosur? Y muy poco porque somos economía competitiva, no somos complementarias. No sé, somos competitivas. Ahora, te vas a ir del Mercosur para no ir a ningún lado, tenés las Malvinas en el Atlántico, te están mirando feo. Toda la proyección sobre la Antártida que implica de Malvinas, tenés los chilenos, tenés, bueno, muchachos, bueno, es sentido común, es sentido común. Yo dije en algún programa, mire, nosotros somos amigos del pueblo boliviano, no amigos de una fracción del pueblo boliviano. Somos la Argentina. ¿Cómo te vas a lidiar encima con el que no va a ganar? Pero estas estudiantinas hay que terminarlas. Todo indica que a la larga esto va a modificarse. ¿Está bien? Porque la Argentina no está para esto. ¿Está bien? No estaba para un presidente que no le gustaba trabajar, pero tampoco está para estudiantinas y todas cosas. Para tonterías, digamos. No está para esto. No está para esto. Así bueno, que bueno. Ir cerrando, porque habíamos planteado que no cansarnos, ¿no? Porque vamos a ver si tenemos otras todos los martes, así que voy tirando las últimas. Acá me dice Pedro Borio, el parate de la economía sirvió de excusa para la reducción de los salarios en un acuerdo entre el Estado, sindicatos y patronal. ¿Cómo deberían pararse hoy los trabajadores ante esta situación? Sí, eso es una situación muy complicada, es verdad. Digamos, en realidad, si están emitiendo, que emitan un poco más y se terminó. Si la discusión es esa, claro. La masa salarial total, esto se resuelve. Sobre eso, está claro, tampoco los empresarios pueden, ¿no? Porque si no facturan, no facturan. Pero bueno, si era cuestión, yo no hubiese tomado la decisión de dejar el 10% de la población total trabajando. Sobre una PEA, que es lo que trabajan y tienen voluntad de trabajar, de 21 millones, la PEA es desocupado y ocupado. Los ocupados terminaban siendo 18 millones en febrero del 20 y 3 millones de desocupados había medido, el 15% más o menos teníamos desocupación. Ahora ya estamos arriba del 20. De esos 18 millones vos dejaste 4,5. Con 4,5 es imposible que haya provisión de bienes y servicios en el mercado. Entonces, bueno, naturalmente la caída de la facturación hizo que las empresas no tuvieran ingreso y se hace complicado cumplir. Bueno, ya que vas a pagar, emitir un poco más. Lo que tenés que hacer es poner más rápido que temprano 9 millones de personas trabajando. La mitad de cuarentena y la mitad trabajando. La mitad de cuarentena tienen enfermedades riesgosas, más de 60, 65, las mujeres embarazadas, los empleados públicos, en fin, juntas 9 millones. Entonces dejás parte en cuarentena y parte trabajando. Ahora pensar que vos podés, es la primera vez, no, esto va a pasar a la historia, entonces, es un hecho que se va a escribir, pero se va a empezar a escribir el año que viene. El año que viene, porque algún día va a aparecer otro virus, o mismo, que yo. Imagínense que cada tantos años se pare la economía. Esta es la primera vez que pasa. Esta es la primera vez que pasa, es una cosa, es un hallazgo. Es un hallazgo, y bueno, yo personalmente creo que no va a volver a pasar, sobre todo cuando salgan los informes precisos de lo que pasó en esta cuarentena, de los cuales la Argentina, como siempre nos pasa, somos un alumno muy especial. Siempre pensamos que estamos de punta, y bueno, cuando venía la ola privatizadora, ahí fuimos nosotros, nos llevamos hasta la empresa petrolera. Vamos, muchachos, también cuando se vendió YPF, los jubilados viajaban y se iban de vacaciones a Río de Janeiro, y a los 5 o 6 años de eso nos tirábamos de los pelos. Bueno, vamos a ver el año que viene cuando se haga el balance de lo que pasó con esta cuarentena y nos demos cuenta que solo trabajaban 4,5 millones de personas para alimentar a 45, a ver si eso era razonable o no era razonable. Naturalmente que la baja de salario no se pueden discutir otras cosas, me parece que Moyano lo está haciendo, pero bueno, no es una discusión con la patronal en este caso. El que cerró la economía no fue la patronal, el que cerró la economía fue Alberto Fernández. Bueno, no, una pregunta muy corta.
Guillermo dejó claro al principio que la crisis del 2008, todos sabemos que no fue porque dejaron de pagar lo de las hipotecas subprime, y la del 2020 no es por la pandemia, ni mucho menos. Hay un montón de fuerzas que se están moviendo, pero quería saber cuál es la causa que él vio en la del 2008. Creo que en la del 2020 él dejó un poco claro toda esta puja que hay en la cual está interviniendo Trump y la guerra que con China y demás. Pero quería ver cómo era el origen que él sí ve de la del 2008 y cómo eso se desencadenó en lo que ahora vemos en el 2020, ¿no? Mira, en ese momento los economistas del peronismo, Beatriz, yo, los que estábamos, teníamos cierta injerencia en las opiniones presidenciales. Cristina fue muy clara en los ámbitos internacionales y la asoció a la del 2001, que tiene que ver cuando el departamento especulativo rentístico se impone sobre la producción de trabajo. Cuando vos generás más medios de pago que los bienes y servicios que puede producir la economía, en algún momento o generás esos bienes y servicios, tenés que destruir valor. Como lo que destruís es valor contable, porque vos generaste medios de pago que aparentemente eran valor, pero no lo eran, y bueno, fue lo que pasó. Lo que bubliste finalmente en este clasicismo de la economía es que se te había desordenado la ecuación cuantitativa del dinero, había generado, si bien la ecuación cuantitativa es M por B igual a P por Q, en realidad ese M ampliado había generado valor en el lugar donde no tenías que generar. En papeles que finalmente cuando los querías ir a realizar los bienes no estaban. Y bueno, cuando se terminó la cadena de la felicidad se fue todo para atrás. Pero no es porque los negros no pagaron las cuotas, esto está claro que no. Esto es una primera vez que los banqueros trabajan de banqueros, resulta que le echan la culpa incluso a los marxistas de que le prestaron plata a los pobres. Yo digo esto con mucho dolor. Cristina lo dijo en los organismos internacionales el día que asume Kicillof o por ahí, no, el día que se lanza el Procrear. Hace un discurso Kicillof y toma la teoría marxista de que en realidad estuvo en riesgo moral. Y contra eso antepone el Procrear en el museo ahí debajo de la Casa Rosa. Yo lo miré y decía, qué increíble cómo cambió mi gobierno. Ese día me di cuenta que habíamos cambiado, pero horriblemente. Él, hablan ese día Bocio y él y Cristina, para lanzar el Procrear, él explica lo de la crisis del 2008. Y entonces dice que en realidad, para no entrar en esos problemas de que la gente no pague, bla, 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 salta el Procrear. Bueno, una estupidez mayúscula. Pero bueno, eso enamoró. Viste que cuando vos hablás con las esdrújulas nadie entiende un carajo, pero parece que del lado de los varones, como diría Dolina, parece que te llenás de minas. Y del lado de las minas se llenan de novio porque yo soy inteligente. No entendés un carajo, pero bueno, es lo que pasa con los progres. Empieza bla, 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 no entendés nada, pero bueno. Por eso yo digo, muchachos, sigan hablando en grave y aguda. Lo que pasó ahí es muy sencillito. Se produjo una valorización en el departamento que no corresponde de especulativo rentístico. Bueno, eso terminó mal como tenía que terminar. Como terminó mal en la Argentina en el 2001, no hay duda. Porque finalmente hay una sola clase de hombres los que trabajan y con su trabajo generan los bienes y servicios que necesitamos para nuestra sobrevida. Bueno, ahí, Heriberto, querías hacer una pregunta, que es uno de los muchachos con los que estamos organizando esto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, encantado y gracias a los compañeros. La pregunta es, ayer el presidente, después de, como siempre, expresar su admiración al Papa, diciendo que es un líder moral, vuelve a plantear que enviaría el proyecto de aborto estos días en pandemia seguramente al Congreso de la Nación. Quisiera saber su opinión sobre lo que expresa el presidente y también, después de haberlo visto el 8 de marzo en Luján, su opinión sobre este tema que tanto divide a los argentinos y económicamente y desde el punto de vista de las décadas que nos esperan, sería tan importante seguir procreando Argentina, ¿no? No, pero escúchame, no paremos de procrear, que ya la vida te pone en ese problema, ya va llegando un momento. El otro día me preguntaron cómo pasa la cuarentena, Moreno. Digo, bueno, acabo de hacer la cama. Entonces me dice, ya tengo el título, Moreno en cuarentena hace la cama. No, le digo, pará un poquito, primero poné que la deshice. Primero la deshice y después la hice. No me ponga tampoco ya en el, viste, que... Bueno, no, intentar hay que seguir intentando. Mirá Walter cómo se ríe. Y eso que Walter tiene carrera en esto, hizo escuela. Mirá, primero, no hay que tomar ninguna decisión que lastime al Papa.
porque vos sabés cómo es las internas ahí adentro también juegan. Vos tenés que dominar tu territorio, si no, eso, ¿desde dónde hablas? Ningún polaco debilitó al Papa Wojtyla, digamos, a Juan Pablo II, ningún alemán debilitó a Benedicto, es ridículo. Entonces, yo no los entiendo. Yo sí entiendo la amistad entre Berbisky y Durán Barba. La verdad que se juntaban para hablar mal del Papa y criticarlo, dijeron ambos. Pero no hay que hacer nada que lastime al Papa. Ya va a haber tiempo. Si es un debate en la sociedad argentina, ya tendremos tiempo de hacerlo. Si es de verdad un debate, yo creo que no es un debate, pero si suponiendo que fuera un debate, ya habrá tiempo. Lo que está claro es que políticamente ahora es una burrada, porque está debilitando al único que se podría sentar en ese Yalta por los pueblos que no tienen voz. Entonces, desde el punto, ni siquiera entrando a los principios de valores, mirá, es uno de los nuestros, no hagamos nada para debilitarlo. Después está claro que más que eso me preocupó muchísimo, más que eso, fíjate lo que te voy a decir, me preocupó una de las respuestas de Alberto Fernández con Fontevecchia, cuando dice que los pueblos discuten sobre la eternidad. Porque yo la primera vez que escuché tremenda sandez fue con Durán Barba, que lo escribió, más que lo escuché lo leí, también en perfil. No, yo desde los 14 años que hago política, nunca participé de una reunión donde se discuta la eternidad para reemplazar a Dios, nunca. Durán Barba se atrevió a escribir que en el siglo XX se terminó con las religiones politeístas, en el XXI con las monoteístas. Estaba diciendo con precisión, vamos a prescindir de esto. Bueno, y que no dijo de acá a 500 años, dijo en 30 años el hombre ya va a estar en condiciones de ser inmortal, porque la articulación entre tu cabeza y la inteligencia artificial y los avances científico-tecnológicos y un montón de... Y Alberto me parece que hace parte de esa discusión también, que es la discusión socialdemócrata. Por eso, y en esto quiero ser claro, hay un economista que está dando vuelta por ahí, porque en todos lados se cuece nada, que es Jeffrey Sachs, que es el mismo Jeffrey Sachs que alguna vez estuvo en Bolivia. Hizo un reportaje en La Nación, por eso digo, es tan importante leerlo diario. Hizo un reportaje en La Nación donde dijo que el mundo está superpoblado. Pero ese se sacó una foto también con su santidad, con Guzmán, con Stiglitz, está bien, estaban los muchachos de Escola. Bueno, te digo acá a la vuelta porque justo desde acá a la vuelta de mi casa, acá Carlos Calvo y Salta está la escuela. Bueno, y el otro que tiene la escuela San Martín de Tours allá en Libertador. Son los dos de Escola y son Palmieri, no tengo ninguna, estaban ellos sentados al lado del Papa, del otro lado los otros tres. Cuando vos decís que el mundo está superpoblado, la respuesta es obvia. Porque si está superpoblado y vamos a ser inmortales, no alcanza para 7.500. Entonces hay que elegir quiénes quedan y quiénes se van. Bueno, yo la verdad que esos debates me parecen hasta ridículos, pero me parece que en esas noches de insomnio, cuando se juntan a tomar café o qué sé yo qué hacer, discuten estas tonterías. Y después gobiernan de la misma manera, ¿no? Porque es capaz de decirlo en un discurso, no, en un reportaje que voy caminando por la calle y Gonzalito te encara y te dice, che, no, es de verdad, es un discurso armado donde va vota, planificado, las preguntas te la dan antes. En fin, esa respuesta de Alberto diciendo el pueblo discute la eternidad me preocupó más incluso que esta, porque ya pones en tela de juicio no el por nacer, sino a Dios. Bueno, estamos en lío. Si bien el por nacer también pones en discusión a Dios, pero bueno, podés tener algún debate. En este caso fue directo. Bueno, por eso estamos en momentos de transformaciones profundas y sí estamos llegando a ese nivel donde los psicólogos, los economistas también decimos, bueno, llegás al fondo y rebotás, ¿no? Estamos transitando ese momento, por eso es tan importante toda nuestra participación y que tengamos claridad de concepción para la ejecución sea correcta. Obviamente que no, si fui a Luján, mi posición es obvia, ¿no? Yo participé de la misa de Luján, que creo que es lo que no te contesté, mi posición es obvia. Al margen de todo lo que lo dijimos, siempre que llovió paró, muchachos, y no hay ninguna posibilidad de que no avancemos hacia una sociedad justicialista, porque lo que nos piden es la gente buena. Miren, no es lógico que algunas familias, 100 y pico, tengan el mismo ingreso que la mitad de la población y se junten en DAO. Esto es un disparate, todo eso. Bueno,
No hay ninguna otra alternativa que construir un mundo justicialista. ¿Y dónde tenemos que empezar construyendo un mundo justicialista? Y en la Argentina. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que en algún momento, obviamente, quizá lo veamos, quizá no, en la Argentina gobierne el peronismo, instale una economía peronista que contenga a todos sus hijos y seamos la tela votiva para todos los pueblos del mundo. Y en ese momento es que naturalmente diremos, ahora sí, el viejo y Evita tienen razón. Todos los pueblos del mundo son justicialistas, ustedes construyeron algo que era una doctrina universal. Gracias, muchachos, y a trabajar por una Argentina con justicia social. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene a las 15:30 también.